Gracias por haber asistido. Bueno, CGT Sanidad hemos preparado esta charla sobre el COVID persistente porque pensamos que es un tema bastante importante y, por otro lado, muy desconocido. Entonces, bueno, está siendo un poquito difícil, ¿no? Porque, para difundir, que estamos insistiendo. Y bueno, ¿por qué consideramos importante? Como el COVID, consideramos que la pandemia aún no ha terminado por completo, está dejando graves secuelas en la salud de la población y en el estado de la sanidad pública, que nunca ha vuelto a recuperar las condiciones que tenía pre-pandemia. Entonces, nos referimos a la atención primaria, nos referimos al acceso a los especialistas, a las listas de espera, al ámbito rural y un largo etcétera. Consideramos que al no hacer visibles estos problemas, como el COVID persistente, nadie se hace cargo y es muy difícil buscar soluciones. Es el porqué de esta charla. Entonces, bueno, pues damos paso al experto en salud laboral, que es asesor de CGT Sanidad, José Luis Bernet, que nos va a explicar todas las cuestiones en relación a esta enfermedad y luego está Yolanda, que es afectada y nos explicará un poco pues, sus vivencias y su experiencia. Y nada más, damos paso. Gracias, Nuria. Buenos días a todas y a todos. Gracias por eso de que yo puedo explicarlo todo. Nos falta mucho del tema del COVID persistente. Bueno, nosotros empezamos como CGT a difundir el problema que existía por el COVID y con el COVID persistente en el ámbito laboral en febrero del año pasado. Se hizo una rueda de prensa, fue la primera organización a nivel internacional en el que se hablaba de este tema, en el que participaba también Yolanda, en la cual veníamos a reflejar una realidad que no se estaba reconociendo ni por el ámbito sanitario ni en el ámbito prestacional. Me refiero a que en esa fecha no había una investigación suficiente, sigue sin haberla, sobre lo que era la patología, sobre el tratamiento del COVID y, sobre todo, las secuelas y lo que luego se ha manifestado como el COVID persistente. Una patología que sí que es reconocida a partir de 2021 y se reconocida por parte de la OMS como enfermedad. Sin embargo, en el Estado español, todavía a fecha de hoy, nos encontramos que no hay, ni siquiera se le puede considerar que hay la investigación ni la dotación presupuestaria para la misma para avanzar en el tratamiento y la recuperación de las personas. Luego la compañera Yolanda es un ejemplo, por desgracia, claro de lo que ha significado las personas que se han visto afectadas por el COVID y que luego posteriormente han desarrollado el COVID persistente. 3 años después del contagio, su situación hay que calificarla de incapacidad, no solamente para la vida laboral, sino muchas veces para la vida cotidiana. No ha habido, ya digo, no hay una respuesta terapéutica adecuada y no se está dando. Más allá de la inversión que se pudo hacer en las vacunas que todavía siguen planteando como respuesta a lo que ha sido la pandemia del COVID, no hay por hoy, ya no estamos diciendo de la comunidad autónoma, sino a nivel del Estado y tampoco de la Unión Europea, lo que conocemos de investigación tendente a solucionar el problema que se ha dado. Las cifras, si algunos habéis visto el folleto, siguen siendo alarmantes. Estamos hablando de un porcentaje de contagios en el Estado español de más de 13.700 contagios, lo que supone que si nos atenemos a la proyección que hace la Organización Mundial de la Salud de las personas que pueden desarrollar el COVID persistente, nos encontraríamos con cerca de 140.000 personas afectadas por esta patología o posiblemente afectadas. En el caso de Aragón, estaríamos hablando de que ha habido unos cerca de 500.000 contagios y posibles 46.506 casos de COVID persistente. No todas las personas que van a tener esas secuelas van a tener incapacidad o van a tener imposibilidad para la vida cotidiana, pero un porcentaje de ellos muy elevado sí que lo va a tener.
Significativamente, estamos hablando de que el caso del COVID persistente se da en una franja de edad que afecta a personas que están, como digo, en una franja de edad laboral, pero en torno, la media suele ser en torno entre los 40 y tantos y 50, con un predominio importante de mujeres. Esos son los datos que tenemos a fecha de hoy. Y insisto, es decir, para estas personas lo único que ha habido es, dice, pues digamos, una probatina. Creo que luego también Yolanda nos explicará acerca de los tratamientos que ha podido recibir sin resultado. Por otra parte, como ya denunciamos en febrero del año pasado, mientras que los plazos digamos que la recuperación va pasando, los plazos administrativos son fijos y no se pueden pasar. Me refiero concretamente a que la incapacidad temporal tiene un tiempo limitado de 1 año con una prórroga de 6 meses más. Pero estamos hablando que ya no lo deciden tus médicos asistenciales, sino que a partir de uno tiene que comparecer ante el equipo de evaluación de incapacidades, en términos coloquiales, el Tribunal Médico de la Seguridad Social, que va a decidir si esa persona vuelve a trabajar, no vuelve a trabajar, si o le dan una incapacidad permanente, total o absoluta. En la práctica totalidad de los casos que hemos venido conociendo, lo que se ha producido es que a las personas al año o las mandaban a trabajar o todo el mejor de los supuestos les daban la prórroga y automáticamente les enviaban a trabajar. Eso ha significado que muchas personas han vuelto a trabajar sin estar en condiciones para desempeñar su labor. Y luego ya sin todo lo que ha ocurrido en el caso de la falta de adaptación del puesto de trabajo. O sea, una vez que han vuelto al puesto de trabajo porque le han dado el alta, los servicios de prevención o no han podido adaptar o no han querido adaptar a esa persona al puesto de trabajo. Pues va a ser recurrente con el caso de Yolanda, que la supuesta adaptación se manifestó que era insuficiente para que pudiera desempeñar su labor. Ya yendo más en concreto al personal, a lo que sería el tratamiento concretamente de las consideraciones profesionales o de la consideración de la baja, voy a hacer un breve recorrido acerca de cómo se enfocó este asunto. En marzo de 2020, cuando el contagio empezó a ser masivo, inicialmente se trataban todas las bajas independientemente de donde uno se contagiara como contingencias comunes, enfermedades comunes. La siguiente quincena del mes de marzo se decidió que a partir de ahí todas las personas afectadas por COVID pasaran a tener la consideración de enfermedad común, pero a efectos económicos eran asimilados al accidente de trabajo. Posteriormente, en septiembre de ese año, en el caso de los sanitarios, solo sanitarios, no los otros sanitarios como por ejemplo los compañeros y compañeras que son celadoras, se les reconoce como accidente de trabajo la presunción, en tanto en cuanto estén trabajando en servicios en los hospitales y centros sanitarios. En febrero de 2020 se consigue, después de una reivindicación, que a las personas sanitarias y sociosanitarias que trabajen en un centro sanitario o dependan del mismo, se les presuponga, si han estado expuestos al contagio del virus, que la afección por COVID, por SARS-CoV, como enfermedad profesional, en tanto en cuanto dure la pandemia. Bueno, todo eso, en principio, debería haber revertido en el caso de las personas que trabajan en el ámbito sanitario a ese reconocimiento como enfermedad profesional de todas las personas que se contagiaron desde la declaración de la pandemia en febrero del año 2020 hasta que acabe la pandemia. Bueno, eso no ha sido así. Nos encontramos la mayor parte de las personas no se les ha reconocido, la práctica totalidad, podríamos decir, en muchos casos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Otros casos, en algunas otras comunidades sí que se les ha reconocido, no a todas, pero la realidad es que no están aplicando un real decreto, es la legalidad. Esto es lo que ya reivindicamos el año pasado, es el cumplimiento de la legalidad. Cuando el señor Lambán sale hablando de la Constitución, siempre se le olvida los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, el reconocimiento de enfermedad profesional, que tiene una importancia capital, tanto a la hora de lo que sería el tratamiento médico como la consecución de unas prestaciones en el caso de que las personas queden incapacitadas para trabajar. Y no se ha dado. Hubiera sido tan sencillo como que todos y todas, imagino que sabéis, cuando ya tiene un partido baja,
que los parques de lanza vienen codificados por un código. Sencillamente, el código COVID, código que para definir el código COVID, lo que tienen que haber hecho todas las personas es automáticamente reconocerlo como enfermedad profesional. No lo han hecho. Y a pesar de las reclamaciones, lo siguen sin hacer. Lo más dramático y más criticable es que cuando algunas trabajadoras o trabajadores han ejercido individualmente la queja ante los servicios de prevención ante la dirección del salud, el salud ha desestimado generalmente esa petición. Estamos hablando que para la aplicación del reconocimiento de la enfermedad, lo único que se pide es que los servicios de prevención, el servicio sanitario, en este caso del salud, acreditaran que esa persona había estado expuesta al contagio. Bueno, pues la realidad es que no se han negado a hacerlo. En el caso de Yolanda, ella estuvo expuesta, fue la primera del contagio, estuvo expuesta al virus, se contagió y además lo comunicó, aparte de la falta de material de prevención, porque no había nada, poco menos que las manos vacías, lo comunicó, lo recomunicó y a pesar de eso no le hicieron caso. Cuando aparece la norma, se hace la reclamación, el salud no contesta. Finalmente, en esta rueda de prensa, pero también hay una página web declarada, fuimos con gente de Aragón, con el entonces secretario general, a hablar con la justicia de Aragón y con Yolanda a reclamar que se reconociera que pidiera a la consejería que hiciera ese reconocimiento y que procediera conforme establece la ley. Bueno, pues después de varios meses, de varias comunicaciones con la justicia de Aragón, nos encontramos que finalmente cuando Yolanda, porque si no ya estábamos fuera de plazo, tiene que recurrir a la vía judicial, nos contestan con todo el desfachatamiento del mundo que como está en vía judicial y que por tanto no se puede hacer nada, o sea, es decir, que no van a hacer nada. ¿Vale? Ese es el problema, o sea, es decir, lo que están es incumpliendo lo que dice la norma, no es lo que dice el CCT, insisto. Si uno dice ella, tantas otras personas tendrían que estar reconocidas como enfermedad profesional. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer, pues imagino que fundamentalmente por lo que intuimos por el grave problema que significa reconocer tantas miles de personas por afectadas en esta pandemia. También nos reunimos, yo me reuní también con lo que sería la directora provincial del INS acerca de cuál era su planteamiento con el reconocimiento de la enfermedad y por qué estaban dando altas. El INS, bueno, concretamente el jefe de los servicios médicos, básicamente me vino a decir que ellos no se creían, con toda la desfachatez del mundo, por cierto, que ellos no se creían en el COVID persistente, que era como la fibromialgia, digo, casualidad, dos patologías que afectan fundamentalmente a mujeres, y este señor me dice con este desprecio, pero bueno, y que no se lo creía y que no había habido tantos casos. Pero eso sí, nos confirmaron que si el criterio es que si el servicio de prevención enviara ese informe, lo reconocería. En el caso también de Yolanda, cuando lo presentamos, ellos dijeron que ellos no podían pedir ese informe al servicio de salud, que era otra administración, y que por tanto, si no tenían ese informe del servicio de prevención, ellos iban a desestimar la reclamación. Por eso tuvo que ir, como he dicho anteriormente, a la vía judicial. Que a fecha de hoy, seguimos en esta situación en la cual los trabajadores y trabajadoras desconocemos en muchos casos cuál es el planteamiento que está teniendo la administración, pero damos por hecho que no sé que haya cambios porque no hay ninguna directriz nueva. Todas las personas que están trabajando en el salud que se contagien por COVID siguen en la más absoluta indefensión a la hora de que se reconozca esa patología. Y además me preocupa especialmente que dentro de poco seguramente lo que será en el caso de la OMS va a declarar el fin de la pandemia y a partir de entonces todas las personas que se contagien trabajando ya no tendrán esa presunción de laboralidad, ese reconocimiento que tenían hasta la fecha y van a quedar todavía más a la intemperie. Ya digo, en estos momentos es reprobable en todo el mundo que la administración no trate a los ciudadanos de sus derechos y que además sea en el ámbito sanitario, pues yo me parece más que idiota. Por lo demás, no quiero extenderme mucho en todo lo que sería esta cuestión, porque creo que más las preguntas y el caso concreto que hemos mencionado,
Pero no dejo de pensar en lo que he dicho anteriormente, que no tienen, o sea, no es, me parece una vergüenza absoluta que no tenga ningún interés en dar una solución y que parece ser como si hubiera pasado. Cuando estamos diciendo eso, miles de personas afectadas, parece ser que ya no dice que en estos momentos quiere soslayarlo. Y eso es lo que nosotros como CGT hemos decidido que no vamos a tolerarlo ni admitirlo. Y por lo demás, me refiero, quiero mejor seguramente las preguntas que me queréis hacer al respecto, porque el tema es pues, muy amplio, pero doy paso a la compañera Yolanda para que si me matice algunos aspectos. Sí, bueno, yo nada, deciros que en primera instancia me contagié el 20 de marzo del 2020. Bueno, en ese momento di positivo, porque contagiarme, estoy segura de que me contagié en varios incidentes que comuniqué al servicio de prevención de aquí, del Hospital Miguel Servet. En aquel momento estaba yo trabajando aquí en el hospital. Perdona. Entonces comuniqué los accidentes que tuve con contactos de COVID y bueno, no me contestaron en ninguno de los momentos. Yo dije que tenía preocupación porque podía contagiar a mis compañeros, que no sabía realmente cómo actuar, y así se lo manifesté. Entonces, desde ese momento, el silencio por parte del Servicio de Prevención y de la Administración ha sido total, o sea, no se han dignado a contestarme a nada, a nada. La única contestación que hicieron a justicia, que ni siquiera a mí, que fue a justicia, fue la de decir que como estaba ya en vías judiciales, pues no podían hacer ellos ya nada. Entonces, sé que en mi caso he solicitado que se me reconozcan los contactos al Servicio de Prevención de Riesgos de aquí, lo solicité en primera instancia, se lo solicité al Servicio Aragonés de Salud y se lo he solicitado a la consejera. En ninguno de los casos nos han contestado. Pues no sé, sé que contestaron a una compañera por escrito diciéndole que no se lo iban a hacer. Pero ya no sé si el resto del mundo lo habéis solicitado o no lo habéis solicitado, porque es un paso imprescindible para que nos reconozcan la enfermedad profesional. Porque el accidente de trabajo tampoco nos lo han considerado a la mayoría. Ha habido algún caso en cuestión de médicos y enfermeras que sí que se les ha reconocido, pero al resto, muy engañosamente, en la nómina nos aparece como accidente de trabajo, pero luego en el parte de baja nos pone enfermedad común. Entonces estamos todas confiadas, yo la primera, que estaba confiada de que me aparecía como accidente de trabajo, y en realidad como me aparece es como enfermedad común. Es ahí cuando empiezo a dar todos los pasos que hay que dar. Porque incluso yo discutía con José Luis, decía, no, que soy accidente de trabajo, que lo pone aquí. Y él me decía, no, que donde te los tiene que poner es en el parte de baja. Entonces, yo os aconsejo que si alguna estáis en la misma situación que yo, en los partes de baja a vuestros médicos y comprobéis que realmente os han reconocido el accidente de trabajo. Porque en muchos casos ya os digo que no es así. No es así. No sé, el hablaros de los males, mira, todas tenemos los mismos males más o menos, pues faltas de memoria, dolores de cabeza, tos continua, el pulmón se nos ha quedado muchas tocadas, lo que son los dolores musculares, todas esas cosas, pues más o menos todas las que estamos aquí, pues lo padecemos en mayor o en menor medida. Algunas pues más dolores, menos dolores, bueno, dolores yo tengo desde el primer día, son los dolores musculares y además ahora pues todos esos brotes de dolor han degenerado en una artrosis de columna. Entonces, que nos reconozcan lo que es la enfermedad nos está costando muchísimo. Ahora ya por fin parece que con los fondos europeos pues han reconocido lo que es la enfermedad y ya tenemos una pestañica en nuestra historia donde aparecemos como COVID persistente. Pero hasta que llegas a ese punto cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo de luchar muchísimo, de pasar por muchos médicos, de medicaciones. Yo he tenido una sobredosis medicamentosa porque claro, no saben y ellos te lo dicen claramente que no tienen ni idea
de qué hacer contigo, porque ya después de 3 años pues te dicen es que no sabemos qué vamos a hacer contigo, porque no sabemos por dónde tirar, no tenemos conocimiento de esta enfermedad y no lo sabemos. En cuanto a los estudios, pues bueno, pues están participando en varios estudios en los cuales pues te van diciendo distintas cosas, que sí, que das positivo en ciertos parámetros que son los que te provocan el dolor, que tienes intolerancia al ejercicio, que te causa, sí, te vas detectando más cosas, pero no te dan soluciones. Entonces ahí estamos, a ver si al final con todos estos estudios nos van haciendo algo. Y con el tema de que nos consideren enfermedad profesional, yo creo que ahí entre todas sí que tenemos que insistir en que primero nos consideren lo que es la enfermedad profesional, en lo que es el accidente de trabajo y luego luchar la enfermedad profesional. Porque el COVID no es una enfermedad que vaya a ser pasajera, es una enfermedad que viene para quedarse. Y para quedarse yo creo que mucho tiempo. Y nosotros vamos a tener que seguir trabajando con el COVID. La mayoría vamos a tener que seguir trabajando con el COVID, vamos a tener que seguir entrando en las habitaciones COVID y vamos a tener que tener contacto con ellos. Perdonad, chicas. Vamos a tener que seguir teniendo contacto y vamos a seguir contagiándonos, nos guste o no nos guste, que no nos gusta ninguna estar así. Lo que queremos todas, con las que he hablado y demás, es estar bien, recuperar nuestra vida, que la dejamos, yo la dejé aparcada hace 3 años, y recuperarla un poquito. Y ahora ya pues os voy a pasar a vosotras, que me hagáis las preguntas que queráis, si queréis saber alguna cosa o no. Entonces, si alguien quiere preguntar algo. ¿Preguntas o compartir alguna experiencia o...? Sí, bueno, yo creo, insisto, o sea, que nosotros, cuando empezamos en SIGRES, que nosotros queríamos, y sobre todo la dotación presupuestaria para la investigación, para la innovación, dar una respuesta a esta situación, porque lo que no puede ser es que las personas que están arrastrando una baja tras otra, la situación de incapacidad temporal, cuando son manifestamente no pueden trabajar, se tiene que dar una respuesta. Nosotros, cuando nos preguntaban en la rueda de prensa si nosotros reivindicamos la incapacidad, pues no, reivindicamos que las personas se puedan curar y que si no se pueden curar, si por culpa de estar trabajando se han enfermado, lo lógico es que puedan tener la prestación económica suficiente para sobrevivir con dignidad, que me parecía básico. También hicimos un llamamiento, creo que también lo seguimos haciendo, para que esto no era un problema que solamente lo plantea la CPT, sino que todas aquellas otras organizaciones sindicales o sociales que quisieran, porque es un problema, insisto, decenas de miles de personas. Es decir, hoy estamos ahora pocas, en otras ocasiones hemos estado más, pero va a seguir afectando. Y que por mucho que se intente soslayar, está ahí presente. Y sobre todo, aunque solamente fuera una persona, merecería la pena hacer esa lucha. Pero me parece que lo que es de unos debe ser de todos, eso porque me parece indignante. E insisto, mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, no solamente el Día de la Mujer, me parece que la mujer, y se reivindica precisamente que hubo unas mujeres que murieron en el trabajo. En este colectivo, que es fundamentalmente mayoritario, no tiene lógica que tantos años después la gente tenga que ir a enfermar por trabajar. Y eso es inadmisible. Entonces me parece que ese es el mensaje de todas las organizaciones que enviamos. Se tiene que corregir. Y ahora, sobre todas las preguntas, dudas que puedan tener. Yo sí tengo una pregunta que no me queda exactamente claro desde la comunidad médica, digamos, científica, sí que se reconoce que es que hay pacientes, ¿qué explicación dan ellos? O sea, ¿cómo lo abordan? ¿Qué es los médicos? Sí, a ver, reconocen la enfermedad desde hace unos meses, cuando junto con la Asociación de Long COVID se presentó en el Parlamento unas firmas solicitando pues, que se reconociera la enfermedad nacional, que somos muchísimas personas que estamos contagiadas por la enfermedad, pues unos 13.500 casos más o menos confirmados de personas con COVID persistente,
Con lo cual, pues yo creo que es una dotación importante. Y se ha reconocido a raíz de la movilización ciudadana, que sea a través del colectivo social, donde se ha hecho hincapié en que se nos reconozca esta enfermedad. Pero la enfermedad no se ha reconocido hasta hace 4 días. Mientras tanto, se nos negaba, y se nos trataba como si se nos fuese la pinza, como si nos inventásemos nuestros síntomas, y como dices, si es que, hija mía, si es que no puedo subir una cuesta, no puedo subir una cuesta, me cuesta 1 millón y el día que la subo casi celebro una fiesta. Entonces, a nivel médico estamos muy desprotegidos, lo único que nos están haciendo medicarnos como buenamente saben, pero es que ellos también son desconocedores de la enfermedad. Como es una enfermedad nueva, no saben por dónde tirar, no saben por dónde ir. Actualmente se están realizando más estudios, hay en concreto uno en el clínico, en el cual pretenden tratarnos con un medicamento nuevo. No sabemos realmente el laboratorio que está detrás, no nos lo han comunicado, pero es porque lo financia un laboratorio. Y luego tenemos otro estudio que se está haciendo a través de atención primaria, en el cual se nos están dando unas pautas de vida, más que nada, pues ejercicios físicos, rehabilitación respiratoria y esas cosas. Entonces, no sé qué más quería saber, Nuria, porque como se me da un poco la memoria, pues ya no me acuerdo de lo que más me preguntaba. Hace 3 meses, bueno, 2 meses y medio, una propuesta de Izquierda Unida, hace 2 meses y medio, una propuesta de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, en la cual luego fue votado unánimemente, sometía al Gobierno de Aragón a que se procediera a la investigación y a la mejor atención de las personas. Y también, por otra parte, se instaba al Gobierno central para que el INS mejorara la consideración, o sea, y atendiera a las personas afectadas en el tema de las incapacidades permanentes. Pero más allá de esa declaración institucional, en la práctica no se ha producido. Es una declaración que ha suscrito todos, como no podía ser de otra manera, queda muy bien firmar, pero en la práctica está por ver que tenga un efecto práctico. No tenemos esa instancia, esa resolución, y la parte laboral, la parte es nuestra, porque se recogió en nuestros planteamientos. Me acuerdo, el compañero Álvaro, que es de Izquierda Unida, reconoció, y yo habíamos hablado con ellos, también la situación del largo COVID. Y entonces se recogió y creemos además que en el caso concreto de primero la investigación, no hay dotación específica por parte del Gobierno central en ese reconocimiento. Por otra parte, otro problema que va a surgir a la hora del reconocimiento por ser profesional es que muchos médicos que pueden entender la enfermedad o que la pueden compartir la existencia de la misma, el diagnóstico cuando emiten partes de baja no reconocen, no la asocian a esto, sino que ponen alguna de las sintomatologías, con lo cual va a haber una dificultad a la hora de ese reconocimiento también como enfermedad. Ahí resulta más cómodo, dice menos, o sea, el utilizar dentro de los 200 síntomas que puede padecer un enfermo o enferma. Entonces, ya digo, ese es el problema. Y lo del INS sí que es un problema serio, porque si ya el antecedente de la fibromialgia, como mencionaba anteriormente, no se ha reconocido nunca, por la parte de la seguridad social, y no lo reconoce, se tiene que ir litigando en muchas de las personas que padecen esta patología, que mayoritariamente lo sufren las mujeres, tienen que ir a litigar en el ámbito de los juzgados. Nosotros creemos que sin renunciar a eso, ahora nos enseñaremos, ahora comentaremos una sentencia, no es la solución. Porque un problema colectivo tiene que tener una respuesta colectiva. No puede ser que tengamos que ir, o que tenga que ir ni Irlanda ni nadie tenga que ir a los tribunales. Vamos a ir cuantas veces sea necesario, pero no puede ser eso. Y sobre todo reclamamos que la sensibilidad que tiene este gobierno con las personas que se han firmado esa propuesta, lo tienen fácil, insisto, es tan sencillo como el archivo, o sea, utilizar y volver, o sea, todas las personas que tienen el código y que han padecido el COVID, ponerles como enfermedad profesional. Y luego el resto de la gente que no tenga certificado reconocido, avanzar en ese terreno. Pero no parece ser que en estos momentos exista esa disposición. La única manera de esta, por eso digo que la respuesta individual hay que hacerla, pero sería mucho mejor
que las personas se agruparan, se organizaran para seguir reivindicando, porque esto no va a pasar ahora si estamos viendo las afecciones 3 años después, las que vienen, porque cada persona estamos hablando que desde que el 10%, se calcula la OMS, de las personas que se contagien por SARS-CoV va a padecer el COVID persistente, pues hay que calificarlo como realmente un problema muy importante que afecta a decenas de miles de personas, tanto aquí en Aragón como digamos en el Estado. Y habrá que afrontarlo y tendrá que dar una respuesta. Ya digo, fundamentalmente terapéutica, pero también prestacional, y reconocer eso. Lo que no es lógico es que la gente, los casos que estamos viendo, para ir a los tribunales, que se demora porque lo acabas, y te dan el alta, vuelves a trabajar, sin poder trabajar, con todos los problemas que conlleva, generalmente se subsana con una baja que no corresponde a esa patología y acabas en el juzgado que por lo menos vas a tardar un año más en que te resuelva y te resuelve favorablemente. Al hilo de esto, traía una sentencia de hace pocos días, no sé, fue de diciembre, pero salió hace poco publicada, de un trabajador cegador en el servicio de salud de Euskadi, que la base le reconocía la incapacidad permanente, es decir, el COVID como enfermedad, como enfermedad permanente, COVID persistente, y se le reconocía. Pero no es lógico tener que acabar eso para que se reconozca una absoluta, es decir, una persona que no puede trabajar en principio ningún trabajo. Eso es. Pero para llegar a esto, pues esta persona que se contagia en la primera ola también ha tardado 2 años y medio de auténtico suplicio, como tantas otras personas. Entonces eso no es aceptable. Por eso insisto, no nos cansaremos de llamamiento para que este problema esté en candelero y que no desaparezca. Porque no va a desaparecer, para que las personas que lo padecen no les va a desaparecer. Y sindicalmente, en el trabajo de los sindicatos, las organizaciones sindicales deben de entender que una persona que por trabajar ha contraído una enfermedad debe ser una persona a cuidar, a atender, a asistir y a reivindicar que esté en las mejores condiciones de salud y de vida, y que si no se puede incorporar a la vida laboral tenga un sustento de por vida. ¿Vale? Eso es lo que quería. Sí, no, a nivel del tema de incorporación al trabajo, yo me he incorporado 3 veces. Las 3 veces he intentado volver a mi puesto de trabajo y trabajar lo mejor posible. Me ha sido imposible en todas las ocasiones. He acabado peor que estaba. Cada vez eso ha sido una recaída, más síntomas, más historias. A raíz como COVID solamente tengo reconocida 18 meses. El resto pues han puesto otras patologías y otras historias, porque claro, al final siempre acabas rompiéndote. Yo soy celadora y las 2 últimas veces pues he tenido problemas de que me quedaba enganchada pasando a unas personas a una silla de ruedas. Las adaptaciones que me han hecho, me costó mucho conseguir que me adaptaran el puesto de trabajo, porque pretendían mandarme otra vez, yo soy correturnos en el hospital, y pretendían mandarme otra vez de correturnos al hospital. Yo no puedo llevar a una señora en una camilla o no puedo llevar a una señora en una silla de ruedas o a un enfermo pasarlo al quirófano. Más quisiera yo, que lo que realmente a mí más me motiva, el estar ahí en contacto. Pero desgraciadamente no puedo hacerlo y en el hospital me ha costado mucho conseguir que me hicieran una adaptación. Para ello me han sacado del hospital. Me han tenido que mandar a un centro de especialidades y allí, quieras que no, en el centro de especialidades sigo movilizando pacientes, porque hay que pasarlos a una silla de ruedas, porque hay que pasarlos a rayos, porque por las circunstancias X. Entonces la adaptación no ha estado bien hecha y yo cada vez que me incorporo es una frustración más porque me siento una inútil. Realmente veo que realmente no puedo desempeñar ningún puesto de trabajo. Entonces, sé que a nivel de enfermedad, pues es difícil aceptarlo, porque cuesta mucho aceptarlo, y la realidad es que no nos están adaptando los puestos de trabajo conforme a nuestras patologías, que sería lo suyo a muchas personas.
se les ha hecho una reducción de jornada, pero siguen en su mismo puesto de trabajo, con lo cual están empeorando. Con lo que, pues cuando volvemos empeoramos y encima nos falsean lo que son, porque no es un COVID persistente, no nos pone COVID persistente, nos pone la fase traumática que hemos tenido en ese momento. Entonces, yo sé que mi enfermedad es un COVID persistente, porque la padezco, porque yo antes no padecía esto, no lo tenía. Entonces, padezco esta enfermedad desde hace 3 años y solamente tengo reconocido 18 meses. En la pestañica que acaba de crear mi médico de cabecera sí que aparecen todos los síntomas. En la del médico de medicina interna aparecen también todos los síntomas. Pero vamos, poca consideración. La única consideración que por parte del médico de medicina interna, pues que te mandamos a que hagas este estudio, a ver si allí saben hacer algo por ti. Pero aparte de mandarte medicaciones que no te mejoran, porque realmente, según parece ser, con los estudios que están haciendo, es que tenemos un problema de que se nos ha quedado la enfermedad latente y que se nos inflama todo el cuerpo, de todos los órganos. Entonces, a algunos les afecta más y a otros les afecta menos lo que es la inflamación. Me refiero a los órganos, a las personas también, pero a los órganos. Y básicamente, pues, a nivel profesional no estamos siendo tampoco atendidos como cualquier otro enfermo o cualquier otra persona que... Bueno, en el salud la verdad es que tenemos un problema de prevención de riesgos laborales importante y las adaptaciones no están siendo realmente como tienen que ser. Entonces, ahí sí que no están especificados los puestos adaptados ni las funciones de todos los puestos que hay en los hospitales y demás, con lo cual ahí sí que tenemos un problema de que habría que solucionar. No sé, yo no sé qué me has contado. Si queréis hacerme alguna pregunta. Sí. Sí, yo tenía que llevar a sus señores. ¿Me oye así? Sí, me dijo. Yo tenía una pregunta. Perdona. Respecto a la organización sindical, está claro que el problema principal que tenemos los COVID persistentes y principalmente en este sector, en este hospital, es la salud laboral. Sí. A nadie nos han reconocido en la fuente de trabajo. Yo no sé si es posible a través de las mesas sectoriales. Yo no sé realmente cómo funcionan las... Sí. No sé cómo funcionan realmente las relaciones sindicatos y mesas sectoriales, departamentos, direcciones de los hospitales. Si de alguna manera se podía mediar, porque yo creo que el principal eslabón, el principal problema que tenemos los COVID persistentes es salud laboral y sobre todo desde este hospital. Porque si no se reconoce una enfermedad, como vamos a reconocer los siguientes pasos. Y está claro que el primer fallo que tenemos es salud laboral. Efectivamente. El primer obstáculo para esta carrera que nos está tocando en el día es salud laboral. Sí. Yo no sé si hay alguna manera de litigar con este departamento que tenemos aquí arriba, pero sí que nadie se hace. A ver, con el departamento tenemos un problema muy importante. Y con la dirección, ojo. No, con el departamento, con la dirección. Si hay algún sector que funciona mal con el producto existente, es el sanitario. Y el grosso, el principal obstáculo es este. Sí, efectivamente, y encima los tenemos. Sí. No sé si como organización sindical hay alguna forma de mediar, porque es inviable, ¿no? Que se nos van a trabajar sin medios y que luego encima no se nos reconozca. Es como algo más que cartesiano, ¿no? ¿Qué es esto? Y así es como estamos. Sí. La realidad es esa. Sí, como organización sindical nos hemos dirigido directamente a todos los sitios donde hemos podido dirigirnos. Bien, es cierto que ha sido a través de mi persona, que es la que hemos puesto en todos sitios como ejemplo. Hemos acudido primeramente al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hemos acudido a lo que es el salud, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de salud también. Luego hemos acudido a la Consejería. Luego hemos acudido a Justicia de Aragón. Hemos acudido a los tribunales en última instancia y en ninguno de los casos
Yo me imagino que el tribunal me contestará algo y que me harán un juicio o algo, pero vamos, en el resto de los casos no hemos recibido contestación ninguna. Es muy difícil mediar con un organismo que no se reúne, que no habla y que no negocia con nadie. Es dificilísimo. Por eso la única opción que nos queda es la movilización nuestra, el salir a la calle, el decirles aquí estamos y necesitamos una solución, el hacer visible esto. De ahí que nosotros hiciéramos una nota de prensa para visibilizar también un poco todo. Entonces yo creo que ahora lo que nos queda es, estamos organizando ahora mismo una movilización en breves, entonces intentaremos comunicaroslo también. Entonces yo creo que es la única opción ya que nos queda, porque hemos intentado todas las anteriores para intentar que haya un diálogo, que se cumpla un decreto, que no se está diciendo ninguna cosa nueva, estamos diciendo que se cumpla un decreto que no hemos firmado nosotros, que lo ha firmado el Gobierno de España en este caso. Entonces, que se cumpla el decreto, que cumpla con lo que dice el decreto. El decreto es el decreto número 3 de febrero del 2021, lo podéis consultar a todas, está ahí escrito, en el artículo 6 es donde lo pone, si lo queréis mirar, y no estamos pidiendo ninguna barbaridad, estamos diciendo que cumplan un decreto en el cual se está diciendo que vale, que de cara a los medios de comunicación queda muy bonito en el momento de decir, mira, hemos sacado este decreto, dice esto, pero lo que estamos pidiendo es que se aplique, porque el decreto no nos lo están aplicando. En Aragón no nos lo están aplicando, porque hemos estado en otras provincias, hemos estado en Huesca, hemos estado en Teruel, y las compañeras nos han dicho exactamente lo mismo, que no se les está aplicando, que no se les está considerando ni accidente de trabajo y muchísimo menos la enfermedad profesional que nos reconoce el decreto. Entonces deberíamos de ir todas de la mano y solicitar que nos cumplan ese decreto, que es lo que tenemos que hacer, que nos cumplan un decreto que no hemos firmado nosotras. Nosotras nos hemos contagiado trabajando, no nos hemos contagiado de fiesta, hemos contagiado aquí, trabajando en el hospital, dando un servicio a la administración pública. Y la administración pública en un decreto reconoce unos derechos, que es la enfermedad profesional y el accidente laboral, y es lo único que se pide. Bueno, no sé si el compañero que lo... Mira, el tema de la población salud y la sanidad es un problema endémico desde hace muchos años. Antes de que pasara la pandemia, aquí concretamente en este centro hay unas rampas donde todos los celadores que han pasado por ahí, la mayoría de ellos han podido tener algún percance, algunos de ellos, y cuando digo percance digo unas lesiones importantes en alguno de los supuestos, ahí están, y además hubo una famosa movilización en la cual más de 200 compañeros firmaron porque se retirara. Luego no llegó la pandemia y tuvimos que paralizar la actividad. Pero podríamos recorrer todos los hospitales, de aquí hasta la compañera Rodríguez Nueva, también todos los hospitales dicen no se evalúan los riesgos de los puestos de trabajo. Llega la pandemia y la indigencia preventiva es atroz. No estaba previsto absolutamente nada. Ten en consideración que ya hemos pasado por el, dice, otras dice, el ébola y otras cosas en las cuales el sistema sanitario tenía conocimiento de que podía pasar una emergencia, no tenía previsto nada, absolutamente nada. Se contagian las compañeras sobre la primera hora, la siguiente, y no hay respuesta. Dice, algunos dicen, no hay respuesta ni se espera. Dice, y después de eso, lo más sangrante es que además, en el caso concretamente del personal celador, no se reconoce como sanitario. En septiembre de ese año, cuando se está reconociendo a los sanitarios, ni siquiera ya no se le reconoce la accidente de trabajo. Hay que esperar hasta 2021 para que se reconozca. Pero a pesar de ese reconocimiento expreso, reconocimiento que la ley obliga, es que no sé si estamos hablando de la ley obliga al cumplimiento de la misma. El gobierno de Aragón no la cumple, la legalidad, no lo cumple. Es un escándalo porque cuando salen a hablar de cumplimiento de la legalidad, de cumplimiento no sé qué, la más todavía está con el tema de Cataluña, o no sé qué, cumpla usted la legalidad, cumpla. Estamos pidiendo eso, nada más, estamos pidiendo otras cuestiones. Tema de prevención, ya digo,
si el artículo, cogemos la ley de prevención antes de pasar a esto, y yo os puedo asegurar que como experiencia profesional es que incumple mayoritariamente. Se incumple aquí, se incumple en enseñanza, pero que se incumple en sanidad tiene un plus añadido. Es decir, ¿con qué se van a entender a la ciudadanía las personas que no están protegidas cuando vienen a trabajar? En el caso de lo que ha ocurrido es que cuando todo dice lo único que tienen que hacer es el reconocimiento de esa patología, es una cuestión de voluntad política. Si mañana el señor Lampán estampa su firma y da la orden ejecutiva, se acabó el problema. Cuando digo Lampán, porque es el órgano colegiado y es el responsable mayor. Es decir, la consejera, me da igual. Pero son ellos, tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad no solamente ellos, sino todos los miembros del gobierno de Aragón, porque son conocedores de esta situación. Y tienen una responsabilidad porque es un órgano colegiado. Y ahí me da igual todos los partidos políticos. Y ahí incluyo a todos, Es decir, a todos los que hoy configuran el gobierno de Aragón tienen una responsabilidad. Porque todos es un órgano colegiado. Entonces no están por enterados. Y eso tendrá que responder. ¿Vale? No hacen absolutamente nada. ¿Vale? Y la otra parte, insisto, nosotros también apelamos a que esto no es algo que porque una cosa que lo ha traído encima de la mesa. Pero nosotros no tenemos ningún afán de protagonismo con esta cuestión. Querríamos que hubiera más organizaciones y que la gente supo, porque entendemos que aquí los que están afectados, dice, el virus no ha distinguido entre adscripción de partidaria o sindical. Por tanto, entiendo que otras organizaciones también tendrían que decir algo. Digo yo. Es decir, y eso es lo que hay. Es un problema, insisto, que es grave y que seguirá siendo. Lo que no puede ser que la gente se vaya a su casa, se quede aislada y no pueda tener una respuesta colectiva a lo que es un problema colectivo. Vale. No sé, ¿alguna pregunta más? Pues sí, en relación a lo que estaba preguntando una compañera y la respuesta que estáis dando, ¿no? Sí. Yo interpreto que es cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Sí. En concreto en el salud, de afectadas del salud, ¿os estáis intentando asociar, agrupar, aunque sean las trabajadoras de sanidad afectadas? Porque yo con las charlas que estoy dando sí que he cogido varios números de personas y contactos y sí que voy informando un poco de cosas y pautas que se tienen que dar. Hay algo que no os hemos comentado y que es importante en cuanto a esto. Que el primer paso es solicitar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que reconozca el contacto, que es que no lo hemos hecho, el contacto con el COVID. Pero si no lo reconoce. No lo va a reconocer, no os va a contestar seguramente, y si os contesta, os contestará que no, ¿vale? El siguiente paso es pues todos los pasos que se han ido dando. Luego al final pues habrá que ir judicialmente. Yo, si queréis, os puedo pasar el teléfono del abogado con el que estoy, pues, o a ayudaros en lo que sea. Os dejaremos ahora también algún teléfono para que nos podáis llamar y os podéis poner en contacto con nosotras. Y no sé si tenéis alguna duda más, es que no sé qué más deciros. De verdad, que es muy difícil, que es muy dura esta lucha, porque aparte de que no estás bien, porque no estás bien, más quisiéramos que estar bien, aparte de que no estás bien, tienes que luchar contra tu empresa que te está poniendo zancadillas todas las del mundo para no reconocerte un derecho que tienes. Derechos que están reconocidos en la legalidad, derechos que están reconocidos en la ley de prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Ya lo pasamos mal al principio de los tiempos para conseguir que nos dieran los EPIs. No sé si recordáis, pero nos costó de Dios y ayuda que nos dieran. Yo lo único que conseguí fue un reclamo de prestaciones, que a través de mi sindicato, como no nos daban atención de mascarillas ni nada, pues denuncié, fui a hablar con el inspector de trabajo y sí que se me reconoció un recargo de prestaciones. ¿A qué te refieres con un recargo de prestaciones? Pues te daban, por haber estado de baja, te daban un dinero. O sea, lo único que conseguiste fue 142 euros. Fue dinero a título personal. Sí, a título a través personal. del sindicato. Sí. O sea, tu sindicato fuisteis a inspección de trabajo y a título personal lo que conseguisteis fue un dinero. Mira, es que lo estaba buscando ahora sí. porque si me falla la memoria ya no me acuerdo
¿cómo se llama? Sí. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Vale. Y Como consecuencia de esa falta de medidas sí. ¿Y tú ahora mismo estás con COVID persistente o...? Yo lo que tengo es falta de memorias. Bueno, pero ¿La eso memoria? sí, sí. Pero dice el médico ya te vendrá, digo, sí, hombre. No, eso a nivel cognitivo, no. Lo demás, A nivel cognitivo sí que estamos teniendo también problemas. la Entonces, neuróloga que fui me dijo que a los 6 meses volvía a la memoria. pues a mí no me ha A vuelto. mí tampoco. O sea, Por eso te digo. llevo 3 años y no me ha vuelto. También decirte que a nivel prestacional tienes ese dinero, pero mañana a ti no te vuelve la memoria o te agrava lo que es la enfermedad o cualquier cosa. ¿Qué asistencia tienes? ¿Qué prestaciones tienes? Porque 4 pesetas no te van a solucionar. Y en un momento dado, yo personalmente, que le demos a las 4 pesetas y que me atiendan a mi salud, que es y recuperar mi salud, y yo lo que quiero es tener salud y vivir la vida y no tenerla limitada. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es eso, que no reconozcan la enfermedad, porque mañana te puedes volver a contagiar, porque hay muchas compañeras, no es mi caso, pero hay muchas compañeras que se han contagiado hasta 3 y 4 veces. Yo tengo 3 positivos. Bueno, pues es tu caso, que te has contagiado 3 veces y no sabes cómo te va a ir cada vez. Porque puedes tener secuelas en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. ¿Vale? Esto va a seguir estando y estamos desprotegidas. A nivel de que mañana te pase cualquier cosa, no puedas seguir trabajando y ¿qué haces? Claro. Entonces, por eso estamos pidiendo y no es lo mismo que te den a lo mejor el día de mañana una incapacidad que te la den con un 100% a que te la den mermada. Si es enfermedad común, sabes que se mermará. Con eso, en datos, en cifras, José Luis os dirá más que yo, pero no queda igual. Yo le paso la pelota a José Luis y que os conteste A ver, dice, ha habido organizaciones de aquí de sanidad en las cuales eran actuaciones parciales con el tema de la falta de medidas, con una denuncia por parte del sindicato de médicos, la cual, si se han juzgados la falta de medidas y fue condenado por lo de Aragón a principios de 2020. Pero no fue más allá, pero sin hacer de mérito de esas actuaciones, el problema es la continuidad y que no quede solamente en la mera denuncia. Está bien que haga un recargo de prestaciones, porque se demuestra que el recargo de prestaciones se da, como la mayor parte de la gente no lo sabe, es porque se han incumplido una serie de medidas de prevención y a consecuencia de eso hay una persona que se ha visto afectada por una contingencia profesional, ya sea enfermedad, sea accidente. Pero el problema, de aquí lo que nos hablamos es que si solamente queda con eso, es la exigencia luego de la administración que rectifique, no solamente que pague más por esa prestación, sino que a continuación se tomen medidas preventivas. El Salud no ha tomado ninguna medida preventiva desde los primeros tiempos de la pandemia. El tema del nivel de contagios en los trabajadores de salud sigue siendo escalofriante. Yo creo que si tú eres consciente, o sea, si ya sabes conscientemente cómo se contagiaba, cómo se producían los contagios, ha habido, dice, en 2021 tenía un porcentaje elevadísimo de personas en situación de baja laboral por COVID. Era espantoso. Espantoso. Y no han tomado ninguna medida, no tomaron ninguna medida. Y luego, eso ha significado la cantidad de personas que están afectadas. Entonces, quiero decir, yo lo que sigo insistiendo, que se ha recomendado el reconocimiento de la actividad profesional, que no solamente queda de forma automática a todas las personas que pasaron o han pasado el COVID y que han sido padeciendo las secuelas, sanitarios y sociosanitarios. Estaríamos hablando también que hay otros colectivos, como los compañeros y compañeras de ambulancias, como lo de las contratas de limpieza que están en los quirófanos, que nadie se acuerda. Nosotros queremos que ese decreto se amplíe y que se cumpla. Eso es lo que pedimos. Y por eso insisto, que todas las acciones de todas las organizaciones, bienvenidas sean en ese sentido. Pero lo que solicitamos es que tengan una proyección a largo plazo, porque la enfermedad profesional, ese reconocimiento significa, por un lado, un tratamiento específico sanitario. Por ejemplo, no sé si sabéis, los afectados por el amianto o expuestos al amianto tienen que pasar revisiones continuas toda la vida, incluso después de la vida laboral, porque en un momento determinado se puede producir un cáncer de pulmón o otro tipo de afecciones, ¿vale? Entonces tiene esa protección. Y luego la protección económica. No es lo mismo cuando esto, porque es de por vida. A diferencia de la contingencia, o sea, del accidente de trabajo,
que viene limitado el entorno, dice, en la cual tiene un periodo y a partir de ahí pasas a tener la misma consideración como si hubieras tenido una enfermedad crónica. Esa es la diferencia, esa es la importancia. Y además que por pura lógica, lo que define la enfermedad profesional en la legislación española es que se ha contraído a causa exclusiva del trabajo, y esto está claro, dice que se ha contraído, por tanto esa es la definición. Enfermedad por ir a trabajar. Si no hubieras ido a trabajar, no se hubieras contagiado concretamente por esta afección. Dice, podría haber contagiado a trabajar, pero se contagiaste por trabajar. Por tanto, eso es lo que se tiene que reconocer. Habría también otros colectivos, como también nosotros defendíamos, de que también han estado expuestos y no se les ha permitido, como las compañeras cajeras de supermercados, etcétera, etcétera. Y luego, insisto que además no deja de ser curioso que cuando se dan las patologías, y sobre todo esas patologías que afectan fundamentalmente a mujeres, siempre tengo la percepción que hay una consideración de género, o sea, de un sesgo de género que hace más difícil el reconocimiento de este tipo de patologías. Años después de la fibromialgia, las compañeras que están afectadas de esto fundamentalmente siguen teniendo que batallar los lugares. Nosotros creemos que no se dé con esto, que se reconozca como lo que tiene que ser y que se amplíe y se cumpla. Digamos que es absolutamente demencial eso que tengamos que pedir nosotros como CGT, que aspiramos a que esta legalidad se supere y sea mejor para los intereses de la clase trabajadora, tengamos que reivindicar que cumpla con la legalidad. Esto ya lo cuento así, no sé lo que es. Yo por mi parte. Sí. Dos preguntas. En el caso de la compañera que ha dicho, eso se podía no haber aceptado eso y seguir adelante con ese recurso, porque me parece bastante rastrero personalmente que te den dinero y que al fin y al cabo es como callarte la boca, ¿no? O sea, me parece una situación que incluso casi peor que no te den nada, ¿no? O sea, me parece, a mí personalmente si me pasara me parece incluso peor, porque es como querer decir, mira, te doy este dinero y ya te callas, ¿no? Me da la sensación. Eso se podría haber recurrido. Y luego la situación legal del momento de contagiarte ahora o cuando ya no se haya, como has dicho, en Europa se decida que esto ya se ha acabado, la situación legal de las personas que se contagien trabajando va a ser distinta o va a ser la situación distinta de poder seguir adelante o cómo nos quedaremos las personas que se puedan contagiar para con posterioridad. Es una de las condiciones, empezando por lo último que dices. Lo que ocurre es que hay una ley, la Real Decreto de Enfermedades Profesionales 2006, que habla de las enfermedades biológicas, el efecto de las personas que se pueden contagiar. Entonces, cuando hicieron este Real Decreto de 2021 que reconocía como enfermedad profesional, lo acotaron a un tiempo. Nosotros decíamos que eso no puede ser así, pues porque tampoco dice si el motivo de que te reconozcan la enfermedad profesional es motivo del trabajo, lo es, haya o no haya pandemia. No tiene sentido. O sea, es decir, si me contagio aquí, me contagio aquí. Entonces no tiene lógica que la aportes a eso. Se da esa especial presunción. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que tendrás que ser tú la que demuestres en la práctica la presunción de laboralidad, es decir, que tengas que demostrar que es el trabajo el que te ha causado ese contagio. Y es una dificultad la que tienen todos los trabajadores, por ejemplo, las cajeras del supermercado. Ese es el problema. A diferencia de cuando tú, si vienes aquí, bajamos por la escalera y nos rompemos la pierna, pues en principio la presunción tiene que ser sanidad la que diga que tú esto no, que no tiene que ver, que ya tenías la pierna rota. Eso es la diferencia. Invertir la carga de la prueba. Y eso es importante. Se consideraron sanitarias, como nosotros queríamos a más gente, porque era importante, porque era claro, si es que caías como moscas, por decirlo de alguna manera. Es decir, entonces no tenía lógica, pero es que se amplía a todas las personas que trabajan en la sanidad, sanitarios, sociosanitarios y personal de limpieza, ambulancia, etc. Entonces, eso es una de las reivindicaciones que entiendo que se debe mantener, que se siga que no podemos, que cuando acabe, esas personas van a tener un gran problema. Pero ahora, de momento es eso, es decir, si tenemos que las personas que hoy por hoy tenían que estar reconocidas no lo estén, pues es escandaloso. Yo una de las cosas que me llamó la atención, tengo que reconocer que pues en el INCNO, en justicia sí que tuvimos un trato exquisito, yo he mantenido contactos hasta, mientras ocupaba el cargo institucional, hasta diciembre, y el trato fue exquisito, pero no lo reconocían. Que la peor consejería, en donde peor respuesta le daban a las quejas de la ciudadanía y de los trabajadores y de las organizaciones sindicales como nosotros, era la Consejería de Sanidad.
la Consejería de Sanidad, que se lo llevan fatal. Eso, hombre, yo no lo hago públicamente, pero lo decía, además concretamente porque el que nos atendió era el lugarteniente, que se llama en términos de justicia, lo contó además, eso, que le había padecido también el COVID, y eso, el trato fue exquisito, no tengo ninguna queja del tratamiento y nos contestaron, nos mantuvieron eso, pero 3 meses y pico, o sea, 4 meses, tratándonos por él y no le contestaban. Hasta la última, que cuando contestan es cuando ya Yolanda va y dice, ya ha puesto que la desfachatez de decir que como está judicializado, bueno, hombre, claro que está judicializado, es que si no has contestado a la petición, porque lo pidió, simplemente hay que acreditar, y tuve una desfachatez, el servicio de prevención, de que decía que no tenía conocimiento, cuando podemos sacar aquí, nosotros simplemente, aquí hay un dossier de Yolanda, en donde ella comunica varias veces, reiteradamente, no solamente eso, luego el sindicato, como tal, el sindicato de sanidad, el Centro de Sanidad lo comunica, y luego dicen que no tenían conocimiento. Que solamente tenían conocimiento de que era de una tortura que... Sí, de un golpe. De un golpe. Es decir, hace falta tener desfachatez, por eso cuando decía no tienen ninguna intención, y además, lo obstante del asunto es que si estamos hablando de enfermedades profesionales, el sistema sanitario público, ya que tenemos la desgracia que los gobiernos autónomos transfirieron las contingencias profesionales a las mutuas, no le supondría un coste económico directo, porque no deja de ser fondos públicos al final, pero sería transferido este coste económico a quien le corresponde gestionarlo, a las mutuas patronales, en este caso a la MAC. Lo sería, está asumiendo la sanidad pública algo que si es contingencia profesional tendría que estar una mutua para la cual se le da ingentes cantidades de dinero público a base de las cotizaciones sociales que tienen todos los trabajadores y trabajadoras, lo que se le trae todos los días de la nómina. Y eso no lo está haciendo, o sea, lo digo, es escandaloso y irreprobable. El otro decía lo del tema, sí, perdona, lo último que has dicho, lo del recargo de prestaciones no está mal en tanto en cuanto, como tú dices, se significa la sanción para que las empresas rectifiquen. Pero claro, ¿qué ocurre? En el caso de la administración, que es distinto, generalmente no suele ocurrir eso por una razón, porque a no ser que les consideren empresa privada no les puede, porque la administración no se le puede sancionar externamente económicamente. Y en todo caso, en el caso de que se les sancionara, el problema es que al final acabamos pagando todos y todas, ¿entiendes? Porque no es eso. Pero yo entiendo que eso, lo que decía antes, se trata fundamentalmente de obligar a que la administración cumpla con su propia legalidad. Y eso, la medida. La salud, o sea, eso es lo que estamos defendiendo, la salud, lo fundamental. Ya digo, no me parece que mañana eso, van a salir instituciones, administraciones, y van a hablar erróneamente del día de la... y se vamos a acordar de lo que es la salud laboral de las mujeres trabajadoras. Eso es un problema grave. Bueno, preguntas más. Bueno, pues entonces vamos a las gracias de nuevo a los asistentes. Gracias a José Luis y a Yolanda por venir, a Yolanda especialmente por hacer el esfuerzo y por no resignarse, no rendirse y continuar luchando porque esto se visibilice y se lleguen a alcanzar soluciones, que me parece muy valiente, que es de las únicas que están dando la batalla, y os animo a las demás a dar vuestro contacto y a asociaros. Igualmente os recuerdo que el 18 de marzo, el sábado, a las 12, hay una gran movilización en defensa de la sanidad pública, organizada por la Mesa Aragonesa en defensa de la sanidad pública. Este año vamos a luchar en concreto para salvar la atención primaria y que es importante que todos asistamos. Gracias por venir.